Bienvenidos a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estamos viendo el libro de Mateo capítulo 5 y vamos a ver las bienaventuranzas. No vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a ver las partes de la bienaventuranza. Gracias a todos aquellos que nos acompañan en esta mañana. Esperamos que el Espíritu de Dios hable a nuestra mente, a nuestro corazón y abra nuestro entendimiento y podamos comprender un poquito de la palabra de Dios. Vamos a ver quizás un poquito diferente el tema de las bienaventuranzas. Vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 1, del capítulo 5 del versículo 1, que dice de esta manera: Ciertamente, al ver que la multitud se reunía, Jesús subió a las laderas de las montañas y se sentó junto a sus discípulos. Se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Verso 3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente los hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Hasta aquí vamos a estar leyendo nada más las puras bienaventuranzas, pero nos vamos a regresar un poquito para ver un poquito acerca de este tema. Dice otra vez, empezando desde el verso 1, dice: cierto día, al ver que la multitud se reunía, Jesús subió a las laderas de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y comenzó a enseñarles. Después del ministerio de Jesús, del llamado del ministerio de Jesús, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 4 nos hablaron acerca precisamente del ministerio de Jesús cuando fue tentado por el enemigo. Y aquí ya empieza a enseñarles. Si se acuerdan que una de las cosas que se cumplían era como Mateo 28, donde Jesús fue, habló a la gente, los trajo, los discipuló, los enseñó, y vamos a ir viendo cómo Jesús les empezaba a enseñar. Y este es uno de los primeros sermones que registra el libro de Mateo. Fue precisamente sentado en la montaña cuando empieza a compartirles y a enseñarles las bienaventuranzas. Y a mí me impresionó este tema porque las bienaventuranzas, pues como que de repente no lo vemos de una manera muy abierta o como pudiéramos decir, de una manera distinta. Pero bueno, vamos a mirar precisamente aquí cuando empieza. Lo quiero leer desde la versión Reina Valera porque casi siempre las bienaventuranzas como que de alguna manera las vemos desde el libro de Mateo en Reina Valera, ¿no? A mí me gusta mucho como lo pone la Reina Valera. Y dice en el verso 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres. Vemos aquí los pobres. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿cuáles son esos pobres en espíritu? ¿Qué está hablando? Bueno, pues si nosotros vemos lo que quiere decir la palabra pobre, pobre es una persona que no tiene lo necesario para vivir o que lo que tiene es con escasez, es un indigente, está necesitado, está menesteroso, está miserable, desnudo, descalzo, desheredado,
derrotado. Fíjense todo lo que la palabra pobre encierra. Un derrotado, un mendigo, un pordiosero, ah, pedigueño, ah, pidiente, escaso, corto, falto, infeliz, desdichado o triste. Fíjense, entra la palabra no solamente en las finanzas, porque a veces cuando vemos las personas pobres pensamos no tiene dinero, no tiene carro, no tiene ropa, no tiene esto. Pero cuando dice Dios bendice a los que son pobres, no está hablando que te bendice con una casa o que te bendice con un carro, con ropa. Cuando nosotros venimos al Señor, pensamos que las bendiciones consisten en las finanzas, consisten en estar rico. Pero no, hay personas que cuando dice no tienen lo necesario para vivir, también está hablando que en su alma no tienen el conocimiento necesario o no tienen la alegría, la tristeza, perdón, la alegría o la libertad para hacer cosas libremente. Están cautivos, hay necesidad de ser, se sienten con la necesidad de ser amados, se sienten con la necesidad de ser apapachados, se sienten necesidad emocionales. Entonces, una persona que no tiene lo necesario para vivir o que tiene o que lo que tiene es con escasez. Y dice un indigente, una persona que no tiene hogar, una persona que no está sana en su corazón, tiene necesidad, está miserable, dice, desnudo, descalzo, derrotado. Fíjense, cuando está hablando de pobre, no solamente es una persona que está con éxito financiera, sino aún con éxito espiritualmente. Dice derrotado, está mendigando, mendiga la palabra de Dios, está por diosero, ¿no? Corto, falto, no es feliz. Entonces estamos hablando aquí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Jesús. O sea, pobres en espíritu, una persona que se da cuenta que tiene necesidad de Dios. Esto a mí me impresionó y me lleva a pensar que muchas veces nosotros no tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios. No pensamos que lo tenemos todo. Pensamos que mi fuerza es suficiente. Decimos en ocasiones, yo no necesito a nadie, yo no necesito de Dios. Entonces aquí dice, bienaventurados o dichosos los que son pobres en espíritu y se dan cuenta. O sea, no solamente los pobres en espíritu, sino aquellas personas, el bienaventurado es aquel que se da cuenta de la necesidad que tiene. ¿Por qué es bienaventurado? Porque si se da cuenta, quiere decir que va a poder hacer algo. Proverbios 8:6 dice, escúchenme, tengo cosas importantes de qué decirles. Todo lo que digo es correcto. Entonces, Dios tiene algo importante que decirnos. Dios tiene una palabra para tu mente y para tu corazón. Él es bienaventurado. Dios bendice a los que lloran. Entonces, la bienaventuranza de parte de Dios es bienaventurados, como dice el Salmo 1. Fíjese lo que dice el Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos. O sea, hay una palabra. Qué alegría para los que no siguen el consejo del malo, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Quiere decir que estas personas, aunque se dan cuenta que son pobres o que tienen necesidad, buscan el consejo de Dios. Bienaventurados son los pobres de espíritu que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, el reino de los cielos no le pertenece a cualquier persona, le pertenece a aquella persona que se da cuenta que tiene una necesidad. Mientras yo no me doy cuenta que tengo una necesidad, no puede ser suplida. Dijo Jesús, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes.
pero no podemos encontrarlo o no podemos recibir algo que para mí no se me ha perdido. Yo no voy a buscar algo donde yo no sé que se me ha perdido o que no lo tengo. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos sin Dios, estábamos atados en el pecado, pero cuando encontramos a Jesús, encontramos la vida, encontramos la paz. En segunda de Crónicas 34:27 dice, estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Fíjense lo que dice, te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. O sea, Dios escucha al que clama a Él. Dios escucha a aquel que se da cuenta que tiene necesidad de Dios. En el Salmo 34 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu derrotado. Cuando tú y yo nos damos cuenta que tenemos necesidad, entonces es que vamos a encontrar el consuelo de parte de Dios. En el Salmo 51:17 dice, el sacrificio que sí deseas, que sí desea Dios, es un espíritu quebrantado. Y dice, tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Pero yo no puedo hacer nada hasta que en el Salmo 51, precisamente, déjame ver si lo encuentro por aquí, porque nos habla que David, no hubo un cambio en la vida de David hasta que, perdón, un cambio en él hasta que él se dio cuenta y fue y buscó al Señor. En el verso 3, 51:3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y luego dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Fíjense, David dijo, reconozco mis rebeliones. No fue que él obtuvo la ayuda necesaria hasta que él pudo reconocer sus pecados. Mientras él no reconocía, aunque el reino de los cielos estaba cerca, no podía ser auxiliado, no podía ser ayudado, porque no había en él un arrepentimiento. En el Proverbios 29:23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Cuando yo humillo mi corazón delante de Dios, es cuando yo me puedo dar cuenta que tengo necesidad de Dios. Mientras yo no me doy cuenta que lo necesito, no lo busca. Entonces, vemos aquí otra vez, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. El reino de los cielos nos pertenece, pero no podemos adquirirlo o obtenerlo sino hasta que nos damos cuenta la necesidad que tenemos de Él. En Santiago 2:5 dice, escúchenme, amados hermanos. No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. No, no son ellos los que heredan el reino de Dios, prometió, el reino que Dios prometió a quienes lo aman. En otras palabras, el reino de Dios es la promesa para ti y para mí. No son ellos los que heredan el reino de Dios, déjalo leer otra vez. No son ellos los que heredan el reino que Dios prometió a quienes lo aman. Amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Dios te eligió a ti, aquel que se da cuenta de la necesidad que tiene de Dios. Dios te eligió a ti. En Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de probarles, recibirán la corona de vida que Dios les ha prometido a quien les aman. Amado mío,
Solamente las bienaventuranzas, eres bienaventurado cuando te das cuenta que tienes necesidad de Dios. Mientras no te das cuenta, aunque el reino de los cielos te pertenece, no puedes tomar de él. Entonces, la otra bienaventuranza, vamos a ver aquí, vimos al pobre, el pobre en espíritu, el quebrantado, en otras palabras, el que tiene necesidad y reconoce su pecado. En el verso 4 de Mateo 5 dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán la tierra. Bueno, vamos a ver los que lloran. Y no es los que lloran por capricho, no es aquellos que sueltan el llanto por caprichudos o porque alguien les pegó o por nada. Vamos a mirar entonces cuáles son los que lloran. ¿Lloran por qué? Lloran por qué es que está soltando el llanto. Vamos a ver en el Salmo capítulo 32, si nos vamos ahí, fíjense lo que dice. Vamos a ver aquí esta palabra. En el Salmo 32 dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor de verano. Finalmente, confesé todos mis pecados y no intenté ocultar mi culpa. Me dije, los confesaré, mi rebelión al Señor, y tú me perdonaste todas, mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti, mientras aún hay tiempo, para que no se ahoguen en en los desbordantes aguas del juicio. Fíjense, llorar. Llorar no es que solamente sueltes el llanto porque tú quieres algo, porque quieres un caprichito o porque eres llorón. No, aquí dice, bienaventurados o Dios bendice los que lloran porque serán consolados. ¿Cuáles son los que lloran? Bueno, como dice aquí, mientras me negué a confesar mi pecado. O sea, una persona que ve su culpa, una persona que ve su condición, una persona que se da cuenta y se arrepiente de tal manera que clama con llanto y con dolor, con arrepentimiento. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumía y gemía todo el día. Y dice, de día y de noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Y si vemos, finalmente te confesé, dice, finalmente confesé mi pecado y no intenté ocultarlo todo. Es ahí cuando yo confieso mi pecado y me quebranto delante de él. Entonces soy bienaventurado. ¿Por qué? Porque voy delante de él confesando y llorando, clamando con un clamor delante de Dios, arrepentido por mi vida, por la vida que llevaba. Entonces, vemos tanto en la primera bienaventuranza donde habla de pobres de espíritu que reconoce que tenga necesidad de Dios, donde en el verso 4 donde reconoce su pecado, clama y llora ante el Señor Dios Todopoderoso, se arrepiente de su pecado y vuelve a Dios. En el Salmo 116, verso 3 dice, la muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. No hay llanto dentro de esto. Entonces, en el verso 4, invoqué el nombre del Señor. Por favor, sálvame. Qué bondadoso es el Señor, qué bueno es Él. Y luego dice, tan misericordioso, esto, Dios, esté nuestro Dios. El Señor protege a los que tienen fe como la de un niño. Entonces, Dios, cuando tú lloras y clamas a Él, aquí lo que vemos es, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. O sea,
Bienaventurado aquel que clama delante de Dios, porque va a ser consolado. O sea que si tú buscas a Dios con clamor, con lloro, con arrepentimiento, tú vas a encontrar consuelo en Dios. Dios no desecha ni desampara al justo, ni al que clama a Dios. Él clama a mí, dice, y yo te responderé. Pero si nosotros no clamamos, entonces Dios no nos puede responder, no nos puede consolar porque no nos hemos dado cuenta. Hace ratito leímos en Santiago 1:12, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios les ha prometido a quienes lo aman. Dios consuela, Dios restaura. Ustedes pueden acordarse de la vida de Job, cuando Job había sido tentado, había sido provocado y que estaba en ceniza y clamando y llorando, y después cómo Dios lo restauró la vida, que le regresó todo lo que aparentemente había perdido. Pero mientras no buscamos a Dios, no lo vamos a encontrar. La otra bienaventuranza dice en el verso 5, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Humildes. A los humildes. ¿Cuáles son los humildes? Los humildes son aquellos que no hacen ostentación de sus virtudes o no elevan su corazón pensando que son, yo le digo Juan Camaney, o que son todo, que todo lo pueden, sino el humilde es aquel que reconoce su condición buena o mala, puede reconocerla sin ostentarse, sin creerse, sin engrandecerse, que es una persona dócil, es una persona obediente, es una persona sumisa, es modesta, es pobre, pero pobre en espíritu, reconociendo la necesidad de Dios. Entonces, esa es una persona y dice, Dios bendice a los que son humildes. Yo no puedo pensar que si soy humilde, yo me voy a salvar por mí mismo. O que si pequé, el pecado va a ser perdonado nomás porque sí. O ahí se va. No. El humilde reconoce cuando falta, cuando hace algo que está incorrecto. Bienaventurados los mansos, dice la Reina Valera, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? Bueno, vamos a ver un versículo. En Mateo 11:29 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para su alma. Una persona que se deja ser llevado y ser enseñado por Dios, humilla su corazón delante de Él, va a encontrar el descanso que tiene. ¿Hereda cuál tierra? La tierra donde abunda el pan y la abundancia, donde abunda la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios es el que nos da en abundancia. Entonces, si yo me humillo delante de Dios, si yo reconozco al Señor mi Dios y Salvador, voy a heredar la tierra que Él prometió. En Sofonías 2:3 dice, busquen al Señor los que son humildes y siguen sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivan con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Vamos a heredar la tierra prometida, porque reconocemos al Dios Todopoderoso, porque nos sujetamos a los mandamientos de Dios, porque procuramos hacer lo correcto delante de Dios. Heredamos la tierra prometida. Entonces, Dios bendice a los que son humildes. ¿Qué es humilde? Una persona que no es ostentosa, que es obediente, que es sumisa, es una persona humilde, que sabe reconocer al Dios Todopoderoso y sabe reconocer cuando está mal. En Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo
y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque tienen el poder para salvar su alma. Dios tiene el poder para salvar su alma. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todas estas escrituras que hemos estado viendo y cómo las hemos comparado, tienen que ver en todas las bienaventuranzas de reconocer nuestro pecado, de reconocer nuestra condición, de aceptar la enseñanza de Dios, de aceptar la disciplina, de someternos a Dios y vamos a ser consolados, pero vamos a heredar la tierra con promesa. En Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entendidos y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Fíjense esta palabra, Dios bendice a los que son humildes. Otra vez, demuéstrenlo viviendo. Un humilde demuestra con su propia vida, la honestidad, haciendo acciones correctas. Nosotros no podemos decir, yo soy de Dios y vivimos como el diablo. Demuéstralo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, siendo humilde, reconociendo al Dios Todopoderoso. Ahora, otra, otra palabra, fíjense en Primera de Pedro, capítulo 3:4 dice, en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Nuestra vestimenta tiene que ser de humildad y esa humildad habla de la sumisión, de la obediencia, el someternos a sus mandatos, a sus estatutos. Vamos a ver que las bienaventuranzas entonces tienen mucho más y solo es reconocer al Dios Todopoderoso. En el verso 6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Cómo será esto de tener hambre y sed? Bueno, en el Salmo 42, verso 1 dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Dios bendice a los que tienen hambre, o bienaventurados. Dice, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De justicia. Dice la palabra en Mateo 6, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios trae el pan del cielo. El reino de Dios trae el maná, trae la vida. Y dice aquí este salmo, David, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, fíjense, así te anhelo a ti, oh Dios. Anhelo a Dios. ¿Anhelamos a Dios, hermano? ¿Tú anhelas a Dios con todo tu corazón? ¿Tú quieres estar en la presencia de Dios? Y luego sigue diciendo en el verso 2, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podría ir para estar delante de Él? Fíjense, anhelo tanto estar en tu presencia. Quiero buscarte. Ay, a veces es tan triste cuando el pueblo de Dios no anhela la presencia de Dios. No quieren estar, no quieren buscar. Um, Algunos de nosotros pensamos, pues no tengo que ir a la iglesia para anhelar a Dios. Tiene razón. No tenemos que estar dentro de cuatro paredes o no tenemos que salir. En Hebreos dice que salgamos de nuestros tabernáculos, que salgamos fuera para adorar a Dios Todopoderoso. O sea, salir fuera, estamos hablando de reconocer que esta tierra no me pertenece, mi comodidad no me pertenece. Un día voy a salir fuera, un día voy a estar fuera. Y dice, anhela las corrientes, busca, busca, tengo hambre y sed de ti. En el Salmo 84:2 dice, anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Amigo, anhelar,
hasta desfallecer para estar en la presencia de Dios. Anhelamos de esa manera, pero dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios es el Dios de justicia, Dios es el Dios de paz, Dios es el Dios de lo correcto, Dios es el Dios de amor, Dios es el Dios de misericordia. Anhelo y tengo hambre y sé de hacer justicia, porque serán saciados. Anhelo hasta desfallezco y deseo por entrar a los atrios de Dios. Anhelamos entrar a los atrios de Dios con ese entusiasmo, con ese amor. En el Salmo 107, verso 9 dice, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Solo en Él encontramos la paz. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás te es añadido. En Juan 4:14 dice, pero todos los que beben el agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en uno de los manantiales que brotan con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. El agua que Dios nos brinda sacia nuestra sed y nos da poder para hacer justicia, para hacer lo correcto, para vivir rectamente. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a ser saciados. Bienaventurados. Vamos a ver otra bienaventuranza, dice en el verso 7. Dios bendice a los compasivos. Compasivos. ¿Cuáles son los compasivos? Son las personas que sienten compasión o es propenso a sentirla. Compasión, que tiene amor. Ser compasivo es tener la capacidad de reconocer y querer aliviar el sufrimiento ajeno. No tiene que ver con la empatía o la misericordia. ¿Por qué? Aquí les explicamos. Es la capacidad de entender el sufrimiento propio y el de los demás, unido a la intención genuina de aliviar y prevenir. Fíjense lo que dice de aliviar. Déjame te lo leo bien. Es la capacidad, déjame, lo, lo leo bien porque no me lo está dando completo. Es que tengo que decirlo como dice aquí, ¿no? En fin, déjemelo. Ser compasivo es tener la capacidad de reconocer y querer aliviar el sufrimiento ajeno y no tiene que ver con la empatía o la misericordia. ¿Por qué? Aquí les explico. Es la capacidad de entender el sufrimiento propio o de los demás, unido a la intención genuina de aliviarlos y prevenir el dolor. Es tener compasión. Y esto significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir el sufrimiento. Es una definición más profunda que los simples sentimientos y también es una compasión muy bíblica. Entonces, tener compasión, vamos a ver que lo hemos entendido. Tener compasión es entonces sentir el dolor ajeno y buscar cómo atenderlo. En otras palabras, después de que nos dimos cuenta de cómo nosotros tenemos la necesidad de Dios, nos humillamos obedeciendo la palabra de Dios, también nos lleva a tener compasión por otro que tiene necesidad y cómo le podemos ayudar. Si vemos en Mateo 18, verso 33 al 35, dice, ¿no deberían haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Hablando de esta historia, el rey. Entonces el rey enojado envió al hombre a las prisiones para que lo torturaran hasta que pagare toda la deuda.
Eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a su hermano. Déjame te lo pongo de otra manera. Tener compasión de ti es saberte perdonar, es aliviar el dolor, porque la culpa en nuestro corazón nos agobia de tal manera que no podemos ser aliviados. Pero cuando nosotros sabemos perdonar nuestras propias ofensas, podemos perdonar la ofensa de los demás, ayudar y aliviar a aquel que necesita nuestra ayuda. Si nos vamos a Marcos capítulo 11, verso 25, dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes su pecado. Tener compasión es saber perdonar la ofensa que alguien hizo contra mí. En Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como los he perdonado a ustedes por medio del Mesías. En todo lo que habla la compasión, nos lleva a perdonar las ofensas de otra persona. ¿Cómo es eso? Alivio el dolor que la otra persona tiene. En Santiago 3:17 dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y está dispuesta a ceder ante los demás, a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincero. Favoritismo es cuando nosotros decidimos a quién sí y a quién no. Y en la compasión no hay favoritismo. El amor es lo que lo llena todo en todo. Ya me estoy tomando demasiado tiempo, pero vamos a ver qué quiere decir en esto. Otra dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro. ¿Cuáles serán aquellos que tienen un corazón puro? Vamos a ver primero qué está hablando cuando habla de la pureza. El corazón puro significa ser puro de pureza, es libertad de todo lo que debilita, impide o cambia la naturaleza de un ser o una actividad. Estar libre de pecado o de culpa. La persona llega a ser pura cuando sus pensamientos y acciones son limpios en todos los sentidos. Entonces, si nos quedamos con esto, un corazón puro, entonces está hablando de aquella persona que se limpia delante de Dios. Una persona que no se juzga a sí mismo más allá de lo que Dios nos juzga. Está libre de culpa, libre de pecado. ¿Y quién nos hizo libre de pecado? Solo Dios. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros podemos reconocer nuestra culpa y nuestro pecado, podemos ser libres. En el Salmo 15, déjame, lo abro de otra manera, dice, los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con un corazón sincero. A ver, los que llevan una vida intachable. Luego recordamos, todos hemos pecado, pues sí, pero no es que no hayas pecado, sino es que puedas reconocer tu culpa, es que puedas reconocer tu pecado. Dios nos limpia de todo pecado si podemos reconocerlo. Segunda de Corintios 7:1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tenemos a Dios. O sea, es procurarlo, es buscar con todo nuestro corazón la palabra de Dios, es reconocer y aceptar nuestra culpa y aceptar el perdón que Dios nos ha dado. Entonces, eso es el puro de corazón. Si se fijan, todo nos lleva a reconocer a Jesús, a nuestro Dios como Señor y Salvador. Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos son llamados hijos de Dios. Busca la paz y síguela, dice su palabra, ¿no? Entonces, cuando tú y yo buscamos la paz, bendice, procura la paz,
porque serás llamado hijo de Dios. En Efesios 4:1 dice, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Entonces, cuando tú y yo buscamos la paz, vamos a tener descanso en nuestro corazón. Busca la paz y síguela. Busca la paz y síguela. Y luego en el otra bienaventuranza dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Y esto es importante porque dice perseguidos por hacer lo correcto, no perseguidos porque eres chismoso o contencioso o peleonero, sino porque buscas, porque haces lo correcto. Si alguien te critica porque haces lo correcto, pues eres bienaventurado. Pero si te critican, te juzgan porque hiciste algo que no va, fíjense, en el Salmo 37:12, los malvados conspiran contra los justos, les gruñen de manera desafiante. O sea, pero ¿qué es lo que tenemos en cuenta de eso? O sea, si haces el bien, ¿cuál es el problema? Pero si haces el mal, entonces tú y yo tenemos que tener cuidado porque estamos haciendo mal. En primera de Pedro 3:13 dice, ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Entonces, amigo, no te preocupes si por hacer el bien alguien te persigue. Y ya para terminar, dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, dice, porque son mis seguidores. O sea, déjalo pongo como lo pone de esta manera. Bienaventurados sois cuando por mi causa te vituperan o te persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, mintiendo. Entonces, si mienten porque hago o digo algo a favor de Dios o hago algo para Dios y están hablando en mi contra, bienaventurado soy. No deberíamos de estar tristes ni llorando cuando alguien nos llama la atención o nos dice cosas por causa del Evangelio. Bienaventurados sois. Y luego en el verso 12 dice, alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. O sea que si a Jesús mismo lo persiguieron, pues nos van a perseguir a nosotros. Así que bienaventurado. Entonces, nada más para pensar y recapitular lo que vimos, dice, Dios bendice a los pobres. Los pobres son aquellas personas que tienen escasez, que tienen necesidad, que reconocen su falta, su pecado, que reconocen y se dan cuenta que tienen necesidad de Dios. Entonces los que lloran buscando y reconociendo su pecado, pero lloran por lo que tienen. Arrepentidos, los que se humillan, los que tienen hambre, los que buscan a Dios con todo su corazón van a ser saciados. Los compasivos que reconocen, tienen compasión de sí mismos, pero pueden tener compasión de los demás. Y bueno, para ya no hacerla muy larga, porque ya me pasé, ya casi llevamos 45 minutos, con esto te dejo, pero yo espero que podamos meditar, pensar, buscar, escudriñar las escrituras y permitir que la palabra de Dios se haga una con nosotros. Dios te bendiga, te guarde, te llene, te lleve con bien y este día sea un día exitoso para ti. Dios, hasta luego, bendiciones.